presentamos con la doctora Ilia Carrera. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Diga conmigo, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Digamos, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dios añada bendición a su palabra. Cornelio era un romano. Existía una situación entre romanos y judíos. Mire, no estamos muy lejos de este tiempo. Los romanos, que era el imperio de esa época, pensaban que los judíos eran simplemente esclavos. Eran chusma, diríamos, en nuestra época. Los judíos, por su parte, ¿qué cree que pensaban? Los judíos pensaban que ellos eran los dueños ultra plus de Dios y que Dios no iba a extender su misericordia a más nadie. Y los judíos pensaban que los romanos eran gentiles y que ellos no podían entrar a la casa de un gentil. Pero este capítulo 10 cambia la historia de la humanidad. Este capítulo 10 cambia la historia de Pedro, que el capítulo se refiere a Cornelio, pero mucho tiene que ver con la mentalidad de Pedro hacia el que no era judío. Hay un versículo más adelante, un versículo precioso que yo se los regalo, en el versículo 34, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Igual para Dios, el blanco, el chino, el ruso, el de Sudáfrica, el rico, el pobre, todos somos criaturas de Dios. Los Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todas las criaturas del mundo fuimos creados por Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos. Entre más temprano conozcas a Cristo Jesús y conozcas de su presencia, mejor va a ser para tu vida. Te vas a ahorrar muchos problemas, muchas tempestades. Entre más temprano tengas una relación con Dios. Cornelio era un romano. Los judíos no entraban a la casa de los romanos. Pero cuando Dios manda hacer algo, mejor que nosotros lo cumplamos. Entendamos o no lo entendamos. Muchas veces no entendemos las cosas que Dios nos manda hacer. Muchas veces no entendemos que Dios rompe patrones. El hombre pone patrones. Estos aquí, estos allá. Esos no son de mi religión. Ese es pecador. Dios, sin embargo, está viendo a toda la humanidad y extendiendo su palabra de salvación. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Esa es la decisión de Dios y el amor de Dios. Dios ama al pecador, no ama el pecado, pero Dios está esperando que toda persona se acerque a Él.
niño, joven, adulto, tengamos la decisión de acercarnos a Dios. A mí me gusta mucho la historia de Cornelio y cada vez que la veo, la historia y la leo, refresca mi espíritu, fíjese. Porque Cornelio era un hombre poderoso en Cesarea, un hombre que la gente le podía tener miedo, temor. Los judíos podían sentir un cierto miedo hacia Cornelio. Él tenía a su mando 100 soldados romanos que donde quiera que iban implantando su mentalidad y las leyes de Roma. Pero no sé cómo fue, no sé cómo decirte cómo pasó, pero sé que un día Cornelio le entregó su corazón a Dios, porque la Biblia me está diciendo allí que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pocos son los casos donde uno lee en la palabra que Dios mandó ángeles, por lo menos en el Nuevo Testamento, a favor de un judío o a favor de un gentil. Pero en este caso que usted tiene frente a usted en su Biblia, es el caso donde Dios movió el cielo por un hombre que quizás todavía no le conocía. Conocía a Dios, pero no conocía a Cristo. Algo tenía que tener este hombre que todos nosotros necesitamos decir: Señor, enséñame cómo puedo atraer tu presencia. Si nosotros logramos atraer la presencia de Dios donde quiera que nosotros nos movamos, no va a haber enfermedad, no va a haber escasez, no va a haber situación difícil que no podamos vencer. Porque donde está Dios no falta nada. Eso es el cielo abierto. Ahí este escenario es tremendo. Dice la Biblia que él era un hombre de oración y un hombre dador. Ponga atención a eso. Era un hombre de oración y era un hombre dador y amaba a Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que él tuvo una revelación de Dios. Un ángel se le apareció. ¿Qué hacer cuando un ángel se aparece? ¿Qué hacer cuando Dios nos habla? Lo primero que él hizo fue decir: ¿qué es Señor? Eso significa: ¿qué quieres que yo haga? Mire la disposición de este hombre. Podía ser que no era judío, pero era un hombre con un corazón dispuesto para servir a Dios. Aquí no importa de qué nacionalidad tú eres, si estudiaste o no estudiaste. Aquí lo que importa es cómo es tu corazón. No importa cómo te trataron tus padres, tus abuelos. Si tu esposa te quiere, no te quiere. Lo que importa es cómo tú tratas en tu vida con Dios. Esto es personal. Amén. Dios y tú. Dios y nosotros. Me gusta que Cornelio es un hombre que se da cuenta que todo ser humano es más que un trabajo, más que una profesión, que un negocio, más que un carro, una casa. En esta vida usted podrá tener un trabajo, pero Dios tiene que ser primero que todo trabajo, primero que todo negocio. Óigame, ¿cuántos saben que Dios quiere bendecirlos? Dios quiere bendecirte. Tú sabes que cuando Dios bendice, tú fluyes en cierta dimensión, todo lo que tocas es bendecido. Bien y misericordia te siguen todos los días. Y no hay problema cuando te falta algo, cuando dependes de Dios no hay problema. Ahí está siempre la persona conectado con Dios. Pero cuando tú eres bendecido, cuando tienes una familia feliz, cuando tu esposa te dice todos los días: Ave César. Cuando te ama tu esposa: mi amorcito, ¿qué quiere que le haga? ¿Cuántos sueñan así? ¿Verdad?
Cuando lo tienes todo, cuando tus hijos, papá, y no hay otro como tú. O sea, cuando tienes un matrimonio feliz, una familia feliz, cuando te va bien económicamente, cuando estás bien en la sociedad, te respetan. Allí hay una situación. Así estaba Cornelio, bendecido. Él era del imperio fuerte, del imperio grande. Pero me llama la atención que se dio cuenta que la vida es más que un trabajo. La vida es más que un estatus social. La vida es más que tener una empresa, un negocio, una hermosa familia. Él se dio cuenta que todos necesitamos a Dios en nuestra existencia. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Lo necesitamos. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. De eso se trata la vida de Cornelio. De eso se trata esa manifestación sobrenatural de Dios. Cuando un hombre pone a Dios en primer lugar, créame, Dios moverá cielo y tierra para acercarse a ti. La Biblia dice, tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Cuando Dios se acerca a ti, amado, hay bendición para toda vida. Eso es maravilloso. Cornelio no solamente era un hombre dador, un hombre de oración. La Biblia me dice que Cornelio tenía otra cualidad, una cualidad que todos debemos tener. Cornelio era temeroso de Dios, temeroso de Dios. Diga conmigo, temeroso de Dios. Temeroso de Dios no significa tener terror de Dios, tenerle miedo a Dios, pero significa tener respeto y honrar a Dios con todo el corazón. Amén. Gloria a Dios. Temeroso a Dios significa serle obediente, ponerlo en primer lugar. Yo quiero que usted se dé un aplauso por haber venido hoy a la iglesia. Amén. Sé que hubieras podido estar en el mejor brunch, pero decidiste este brunch con Jehová de los ejércitos. Amén. Temeroso a Dios es más que solamente palabras. Decir yo soy salvacuatro, yo soy cristiano, yo soy temeroso a Dios es más que solo palabras. Tener temor de Dios es una vivencia. Es vivir con Dios todos los días. Que Dios haga con nuestras vidas algo maravilloso y que nosotros siempre podamos tener temor de Dios. Tener temor de Dios, saber de dónde nos sacó Dios, saber que ahora somos nueva criatura, que nos lavó de la cabeza a la planta de los pies y que queremos agradarle con todo nuestro corazón, hoy y siempre. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Él era temeroso de Dios y era romano, pero era temeroso de Dios. Tener temor de Dios es saber que Dios nos está viendo todo el tiempo, que yo no quiero ofender a Dios ni con el pensamiento. Eso es tener temor a Dios, ponerlo en el centro de nuestra vida. Y esto va para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Tener temor de Dios. Así era este hombre. Digo, no se ve esto de que Dios le mandó un ángel en la conversión de alguno de los otros. No se lo mandó al etíope, le mandó a Felipe, pero en esta conversión Dios le mandó un ángel a él. Hizo hasta que Pedro tuviera una visión para enseñarle a Pedro lo que verdad es kosher. Pedro estaba en Jope. Yo tengo unas fotos aquí que quiero ponerles. Una de ellas es de Cesarea Marítima, donde estaba Cornelio. Vivía en este lugar que era el centro del ejército de los romanos. Y Pedro, que estaba como a 50 kilómetros, como de aquí a ¿dónde? Panamá, Capira, Chorrera, Capira, no sé. Y hasta allá mandó Dios a buscar a Pedro. Y Pedro estaba en un lugar alto, en una azotea, esperando que abajo le dieran su comida. Y Pedro tuvo una visión kosher.
Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice acá, ay, es que tú no sabes que yo solo como kosher. Siempre he comido kosher. Como que si Dios no supiera. Dios rompe nuestras ideas, nuestros paradigmas muchas veces. Y dice, no llames común a lo que yo he santificado. Amén. Interesante. Pedro quería ser más kosher que Dios. Y no pasará eso muchas veces con los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, temor a Jehová. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112. Servir a Dios, estar en los caminos de Dios, no es motivo de angustia. El evangelio significa buenas nuevas. Servir a Dios, vivir para Dios debe ser lo más hermoso que te ha pasado en tu vida. Si tú consideras que lo que está allá afuera es más rico que lo que está adentro con Dios, yo te digo, tú no has conocido a Dios. No has tenido una relación personal con Dios. Este es el mejor camino. Cuando uno está con Dios, uno sabe que es lo más hermoso que nos ha podido pasar a nosotros en nuestra vida. Conocemos a Dios como Padre, a Jesucristo como compañero del camino, como nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este tiempo? Bendito sea el Señor. Me gusta lo siguiente. Me he dado cuenta que no todo el tiempo en los caminos del Señor las cosas salen fáciles. Uno muchas veces tiene que incomodarse en los caminos del Señor. Se incomoda uno en el mundo cuando sirve al César y crees que sirviendo a Dios no vas a tener que hacer esfuerzo. Muchas veces nos va a tener que costar. Como le comentaba yo cuando estaba niña y que mis padres me llevaban a predicar a mi mamá por las montañas y tuve que aprender que el evangelio también es lodo y lluvia y calor. Pero que no importa el precio que uno tenga que pagar, Cristo pagó un precio más grande por ti y por mí. Amén. Cornelio no solo recibió la revelación de Dios, muchas veces quisiéramos que Dios nos pusiera todo en la mesa. Pero Cornelio, fíjese que tuvo que mandar 2 criados y un soldado devoto a buscar 50 kilómetros a Pedro. No es que en Cesarea Marítima no vivieran cristianos. Vivía Felipe el evangelista, vivía en Cesarea Marítima. Pero ¿por qué mandó 50 kilómetros? Porque Dios tenía un plan, tanto para Cornelio como lo tenía para Pedro. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que muchas veces se requiere pasar trabajo, esforzarse, ser valiente, meter las ganas, el esfuerzo por la causa de Cristo Jesús. Amén. Y diga amén, así es. Yo bendigo, aquí a esta iglesia vienen personas a veces hasta de Agua Dulce. Viene con su familia un abogado, hasta de Agua Dulce, que son como quizás 70, 90 kilómetros de allá hasta acá. Pero vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que Dios tiene una palabra para ellos aquí. Hay gente que en estos tiempos de COVID no te quedes solamente de lejos, no te quedes en la comodidad de tu casa. Ven y reúnete en la casa de Dios. Haz tu parte y Dios hará la de él. Gloria a Dios. La vida de Cornelio. Cornelio, Dios le habló, manda a buscar a Pedro. Vinieron a donde estaba Cornelio y cuando llegó Pedro donde Cornelio tenía en su casa amigos íntimos e invitados. La casa estaba llena de personas. Cornelio no quería el evangelio solo para él.
Cornelio quería que el evangelio influyera sobre su familia y sobre sus amigos. Al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos grupos alfa. Y siempre hay personas que me dicen, pastora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Bueno, solamente hay 52 domingos, así que si yo les presto a todos el micrófono para predicar, no voy a poder predicar, ¿verdad? Pero hay una obra que sí puedes hacer. Tú puedes hacer como Cornelio, prestar tu casa. Haga que su casa sea un centro para orar, para clamar a Dios, para hablarle a otros de Cristo Jesús. Si usted me dice, no me atrevo a abrir mi casa todavía, perfecto y entendible. Pero los que están en tu burbuja, hagan un altar familiar. Eso fue lo que hizo Cornelio. Cornelio hizo un altar familiar y créame, yo fui marcada por un altar familiar. Cuando mi madre y mi padre decían, no sales de la casa sin orar. Mire que todavía me acuerdo. Me habrán regalado muchos regalos y me acuerdo de una casita de muñecas, me acuerdo de un osito panda, pero me acuerdo aquí el altar familiar. Marca a tus hijos con bien, háblales del Señor, dígales, papito, vamos a orar y vamos a conocer a Cristo si no lo has conocido. Cornelio hizo eso y Pedro llegó para compartir la palabra. Pero el plan de lo que iba a pasar en la vida de Cornelio lo hizo Dios. Dios orquestó todo. Mire que Pedro habló de Cristo Jesús. Pedro le dijo del Señor, eso era lo necesario que él tenía que hacer, conocer a Cristo Jesús como Salvador personal. Y una vez que Pedro terminó de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Esto es maravilloso. Estoy hablando de personas que estaban bajo un techo. ¿Quién sabe cuán grande era esa casa? A lo mejor nos sorprenderíamos que era un palacio como este, pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es la segunda vez donde el Espíritu Santo caía tan poderoso. Cayó sobre los 120 en un aposento alto y ahora en la casa de un romano que buscaba de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y hagan con nosotros como Él quiera. Mira, iglesia, Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios, Jehová, de sus hijos también. Tú que me dices, no sé quién será mi socorro, mi ayuda, ¿quién podrá ayudarme? Yo te digo, clama a Dios. Dios te va a ayudar. Dios se va a revelar a tu vida. Si lo hizo con Cornelio, lo va a hacer contigo también. Solo sé temeroso de Dios. Solo sé una persona que ore a Dios y también que le dé a Dios. Porque ofrendas y oración subieron como memoria ante Dios. Llamó la atención de Dios. Cuando leí eso por primera vez, yo le dije al Padre, enséñame a llamar tu atención. Te lo dejo de tarea. Y que nosotros podamos ser como el hijo pródigo, que se dio cuenta que fuera de la casa de su padre no había nada. Y no hay nada fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. Tú puedes ir al mundo, probar el mundo. El mundo te saca la plata, pierdes todo lo que tienes, hasta la decencia, la ropa, todo. Porque el diablo paga mal, pero Dios paga bien. Así que venga donde Cristo, acérquese a Él y viva para Él. Póngase en pie conmigo. Gracias, Señor. Honramos tu nombre. Padre del cielo, Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. alzamos hoy tu nombre en alto. Te
bendecimos, que tu reino se establezca en mi alabanza. Adóralo, adóralo. te declare su poder. No se trata de ti o de mí, se trata de Él. Padre del cielo, Y si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. alzamos hoy tu nombre. Vamos a ver ángeles a tu favor. Va a trabajar en tu vida. Se establezca Te conviene Cristo. Te conviene el Señor. que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento. Dígale ahí, abre mi entendimiento. Abre el entendimiento de mi familia para que te veamos. Abre el entendimiento nuestro para que tengamos temor de ti, respeto, para que te honremos. Oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre los que están en sus casas también, que no han podido venir por razones de salud. Fluye Espíritu Santo. Te pido que cada persona en este lugar te ponga a ti primero. Hemos presentado con la doctora Ilia Carrera.